Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un clásico, El Estado absolutista de Perry Anderson, una obra fundamental que desvela el enigma del poder en la Europa moderna. Pero además de ver lo que el autor planteó, veremos la crítica que han recibido algunos de sus argumentos, veremos qué tan acertadas fueron sus conclusiones y comencemos de una vez. El Estado absolutista surgió en Europa Occidental, especialmente en Francia, Inglaterra y España, alrededor del siglo XVI. Esta nueva forma de gobierno representó una ruptura definitiva con la soberanía feudal y fragmentada que había caracterizado a la Edad Media. Muchos han intentado clasificar el absolutismo. Algunos, como Engels y Marx, lo vieron como el resultado de un equilibrio de poder entre la vieja nobleza feudal y la nueva burguesía urbana. Incluso llegó a considerarse un tipo de Estado fundamentalmente burgués. Sin embargo, un análisis más detallado de sus estructuras internas nos obliga a rechazar esta idea. Según investigaciones posteriores, este argumento de Perry Anderson ha sido matizado por historiadores que señalan que la monarquía absoluta no fue simplemente un caparazón político al servicio exclusivo de la nobleza. Argumentan que el Estado, en su búsqueda de poder fiscal y militar, desarrolló una autonomía significativa, creando una esfera de poder propia que a veces incluso entraba en conflicto con los intereses directos de la aristocracia, especialmente en temas de impuestos y administración. Se critica que subestimó la función de la burguesía en la burocracia y la administración financiera. El absolutismo fue un sistema con múltiples fuerzas en juego, donde el poder del monarca, aunque de origen feudal, no fue una simple herramienta de la aristocracia terrateniente. Dicho esto, continuemos con lo argumentado en el libro, donde la disolución de la servidumbre no significó en absoluto el fin de las relaciones feudales. La coerción, es decir, el uso de la fuerza y la dependencia personal persistió. Simplemente cambió de forma. La renta que el campesino pagaba al señor se transformó en dinero, pero la coerción privada, que antes era local y directa, se concentró y se potenció en el plano nacional a través de este nuevo Estado. La clase dominante, tanto económica como políticamente, siguió siendo la aristocracia feudal. Perry Anderson argumentó que el absolutismo fue esencialmente un aparato de poder reorganizado y fortalecido de la nobleza. Su único propósito real era mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional, un objetivo vital después de las mejoras que los campesinos habían logrado. El Estado absolutista introdujo innovaciones institucionales que parecían modernas, pero que en el fondo eran completamente arcaicas. Eran estructuras híbridas, una mezcla de lo nuevo y lo viejo. Primero, hablemos del ejército permanente. No se trataba de un ejército nacional obligatorio como lo entendemos hoy. Era una fuerza compuesta principalmente por mercenarios extranjeros reclutados en zonas lejanas, como los suizos o los albaneses. Había una razón obvia para esto. La nobleza se negaba a armar a sus propios campesinos, por miedo a que esa fuerza se usara en su contra. La función principal de estas tropas no era solo la guerra internacional, sino la represión de la rebelión social interna. La guerra era su destino y su razón de ser, lo que explica los costos desmedidos. A mediados del siglo XVII, los gastos militares consumían un 80% de las rentas españolas y hacia 1789 representaban 2/3 del gasto francés. Segundo, hablemos de la burocracia civil. Si bien existía una administración, los puestos en ella eran tratados como una propiedad vendible. Hablamos de la venalidad de cargos. Quienes compraban un puesto oficial, a menudo miembros de la burguesía mercantil, no solo amortizaban su inversión, sino que la hacían rentable mediante la corrupción y privilegios autorizados. Este sistema era una versión monetarizada y distorsionada de la vieja costumbre feudal de conceder un feudo, integrando a la burguesía de forma subordinada al aparato feudal. Y tercero, hablemos del sistema de impuestos.
En casi toda Europa, el peso de los impuestos caía de forma abrumadora sobre los pobres. La clase señorial, la nobleza, estaba exenta del impuesto directo. Estas nuevas contribuciones fiscales, aunque centralizadas por el Estado, eran en la práctica una renta feudal centralizada que financiaba a la clase dominante. Y cuarto, hablemos de el mercantilismo. Lejos de ser una doctrina del libre mercado, era una teoría de la inversión coherente del Estado en la economía. El mercantilismo buscaba acumular metales preciosos y promover el comercio, no por el bienestar de los ciudadanos, sino en función del poder militar y político del Estado. Por su naturaleza fue una doctrina profundamente belicista. Y quinto, hablemos de la diplomacia. El mecanismo supremo de la diplomacia no era la negociación moderna, sino el matrimonio dinástico. Este era el espejo pacífico de la guerra, una forma de adquirir territorio y poder sin derramar sangre. Esto nos recuerda que el Estado no se concebía como un territorio o una nación, sino como el patrimonio del monarca. El resurgimiento del derecho romano durante el Renacimiento fue crucial porque de manera ambigua servía tanto a la nobleza como a la burguesía. Para la burguesía, el derecho civil aportaba nociones de propiedad absoluta, equidad y un sistema de prueba racional. Esto era vital para la expansión del comercio y las relaciones capitalistas. Para la nobleza y la monarquía, el derecho público ofrecía la noción de soberanía imperial. Máximas como lo que le place al príncipe tiene fuerza de ley, proporcionaron el marco teórico para el poder autoritario de las nuevas monarquías. Así, el derecho romano fue una herramienta que consolidó la concentración de poder de la clase aristocrática. El absolutismo occidental, entonces, ayudó de forma parcial a la acumulación de capital, centralizando la economía o patrocinando colonias, pero su carácter esencial e irreductiblemente feudal se mantuvo hasta el final. La historia del absolutismo en Occidente, que se extendió durante varios siglos, se puede dividir en tres fases que reflejan la constante evolución en la relación entre la nobleza y la monarquía. La primera fase fue la del Renacimiento, en el siglo XVI. Fue un periodo de consolidación incipiente, aún muy cercano al modelo monárquico anterior. La prosperidad de la época, impulsada por el auge demográfico y los metales que llegaban de América, facilitó el crédito real sin tener que depender de una gran expansión fiscal. La burocracia creció, pero fue rápidamente controlada por las grandes casas nobles que competían ferozmente por privilegios. A pesar de las grandes pretensiones de poder absoluto, ninguna monarquía en esta fase tuvo un poder ilimitado. Estaban limitadas por el derecho divino o por organismos tradicionales como los parlamentos en Francia o Inglaterra. La segunda fase fue el siglo XVII. Este fue el cenit tumultuoso del absolutismo. Fue una época de depresión económica, con una crisis agrícola y demográfica, sumada a la decisiva revolución militar que hizo que los ejércitos fueran inmensamente caros. La venta de cargos se sistematizó para financiar las monarquías. Fue el periodo de grandes convulsiones, como la Fronda en Francia, rebeliones en España. Estas sublevaciones, a menudo contagiadas por el separatismo nobiliario, fueron finalmente aplastadas. La derrota de estas rebeliones fue un momento crítico. Obligó a la aristocracia feudal a someterse a la dura e inesperada disciplina del gobierno centralizado. La nobleza tuvo que renunciar a la violencia privada, a la lealtad vasallática tradicional y a la autonomía política para transformarse en oficiales disciplinados, funcionarios letrados y cortesanos, adaptándose al nuevo aparato de poder. La tercera fase fue el siglo XVIII, el atardecer dorado. Este periodo se caracterizó por una nueva estabilidad y una reconciliación elegante entre la nobleza y la monarquía. Hubo una rearistocratización de la alta burocracia. Un fenómeno crucial fue la expansión de mecanismos como el mayorazgo en España. Esto protegía y consolidaba las grandes propiedades agrarias de la nobleza contra los riesgos del incipiente mercado capitalista, dándoles una estabilidad económica recuperada. La nobleza mantuvo sus rigurosos privilegios y siguió dominando los altos rangos militares y burocráticos. Sin embargo, las tensiones persistieron, como la oposición de los parlamentos en Francia, lo que demostraba que el absolutismo era un poder que, si bien defendía a la clase noble, también gravitaba sobre ella de forma inaccesible. La rigidez fiscal, es decir,
La incapacidad de la monarquía para obligar a la nobleza a pagar impuestos fue lo que finalmente precipitaría su caída. El absolutismo español tuvo un alcance y un impacto internacional desmesurado en la Europa moderna. Su poder se basó en el éxito de la política matrimonial de los Habsburgo y sobre todo en la superabundancia de metales preciosos provenientes del Nuevo Mundo. Sin embargo, internamente el Estado español fue notablemente modesto y limitado. Fue el más nobiliario y al mismo tiempo el más reacio al desarrollo burgués de todos los grandes estados absolutistas. Existía una gran asimetría entre Castilla y Aragón. Castilla era el estado dominante, con una gran población y una boyante economía lanera. Políticamente sus cortes eran débiles y la nobleza y el clero estaban exentos de impuestos. Por ello, Fernando e Isabel se concentraron en fortalecer el poder real en Castilla, nombrando letrados como burócratas, juristas de la pequeña nobleza, al Consejo Real. Aragón, Cataluña, Valencia y el propio Aragón tenía una estructura de estados extremadamente compleja y defensiva, con cortes independientes que requerían la regla de la unanimidad. Este entramado de libertades medievales ofrecía un panorama muy difícil para el absolutismo centralizado, por lo que la monarquía ni siquiera intentó una unificación administrativa coherente. Un momento crítico en la consolidación del absolutismo español fue la derrota de la rebelión comunera entre 1520 y 1521. Esta revuelta fue impulsada por las masas artesanas y la burguesía urbana de Castilla. El aplastamiento de las ciudades con la ayuda de la aristocracia fue una derrota militar de las ciudades, un patrón único en la naciente Europa occidental. En el resto de Europa, el modelo principal fue la supresión de rebeliones aristocráticas. El inmenso imperio español se administraba mediante un sistema de consejos territoriales y virreyes, lo que impedía una verdadera unificación de la metrópoli ibérica. La economía castellana, a su vez, se estancó. La demanda colonial de lana incitó a la nobleza a concentrarse en la ganadería, a menudo en detrimento de la producción de cereales, lo que obligó a España a convertirse en una importadora de grano. Esta situación se agravó con el coste de las guerras exteriores, que condujo a bancarrotas oficiales a finales del siglo XVI, en 1596. El intento del conde duque de Olivares de implementar una reforma centralizadora, la unión de armas en 1626, para repartir las cargas militares y fiscales, fracasó por el particularismo tradicional. Esta resistencia condujo a la crisis de 1640 con la rebelión catalana y la sublevación portuguesa. Estas revueltas secesionistas revelaron la debilidad del absolutismo español, que se había expandido sin haber construido bases metropolitanas sólidas. Solo después de la Guerra de Sucesión, ya bajo la dinastía de los Borbones, se persiguió una centralización. Los sistemas de estados de Aragón, Valencia y Cataluña fueron eliminados y se introdujo el modelo francés de intendentes reales. Sin embargo, incluso con esta centralización administrativa, el viejo régimen conservó sus raíces feudales hasta su último día. Más de la mitad de las ciudades españolas quedaron bajo jurisdicción señorial o clerical, un remanente medieval que aseguraba poder local y beneficios a la nobleza. En este sentido, el absolutismo español fue como un coloso de hierro con pies de barro, cuya fuerza descomunal en el escenario mundial se apoyaba en cimientos internos desiguales y fragmentados, condenándolo a un agotamiento prematuro. Francia representa el caso clásico y más formidable del absolutismo en Europa occidental. Su evolución fue distinta a la española, pues aunque careció del beneficio temprano de un imperio ultramarino lucrativo, también se libró de los problemas estructurales permanentes de unificación de reinos dispares. La monarquía Capeto extendió lentamente sus derechos de soberanía de forma concéntrica. La historia de la construcción del absolutismo francés fue una progresión convulsiva, interrumpida por recaídas en la desintegración y la anarquía provincial, seguida siempre de una reacción intensificada hacia la concentración del poder monárquico. El legado de la Guerra de los 100 Años obligó a la monarquía a abandonar el arcaico sistema de caballería señorial en favor de un ejército regular pagado. Esto se financió con la introducción de la talla real,
un impuesto directo establecido en 1439, que se convirtió en la base fiscal del Estado. La nobleza, el clero y algunas ciudades quedaron exentas. De hecho, la exención hereditaria de este impuesto era la definición legal misma de la nobleza. A diferencia de otros países, los estados generales, es decir, la Asamblea Representativa, no lograron consolidarse como una institución nacional permanente. Esto se debió a la diversidad y el particularismo regional. Las asambleas locales se negaban a votar impuestos nacionales y la nobleza, exenta de la talla, no tenía ningún incentivo real para forzar su convocatoria. Luego, las guerras de religión del siglo XVI, tras la derrota en las guerras de Italia, debilitaron a la monarquía valois, lo que precipitó 40 años de luchas internas. La división religiosa entre católicos y hugonotes se limitó a dividir la unidad francesa por su costura más débil. La lucha desencadenó conflictos sociales más profundos. La miseria urbana radicalizó la Santa Liga en el norte, mientras que la devastación del campo provocó levantamientos campesinos no religiosos. Esta doble radicalización finalmente reunificó a la clase dominante, la nobleza, y Enrique IV pudo restaurar el Estado real. El absolutismo francés maduró bajo figuras clave como Sully, Richelieu y Colbert. Un avance burocrático y fiscal fue la introducción de la Paulette en 1604, que hizo hereditarios los cargos a cambio de un pago anual. Esto estabilizó la venta de oficios y aseguró ingresos, integrando a una creciente nobleza de toga al aparato estatal. La intervención de Richelieu en la Guerra de los 30 años a partir de la década de 1630 provocó un aumento repentino y enorme de la carga fiscal sobre los pobres, llegando a cuadruplicar la talla. Esto financió ejércitos que consiguieron éxito internacional, destrozando el predominio español y sellando el destino de Alemania en Westfalia. Sin embargo, estas presiones fiscales generaron una constante marea de rebeliones populares. Luego, la Fronda, a mediados del siglo XVII, fue un tumulto confuso que reprodujo el separatismo nobiliario y el malestar plebeyo. Pero la misma profundidad del malestar popular rebelado forzó a la aristocracia disidente a una solidaridad más rápida con la monarquía, aceptando la dura disciplina del gobierno centralizado. Fue bajo Luis XIV que el absolutismo solar finalmente desarmó a la nobleza provinciana y estableció una maquinaria militar y burocrática sin parangón. Los gastos militares, como ya mencionamos, consumían 2/3 del gasto estatal. El mercantilismo de Colbert fue profundamente belicista, conduciendo directamente a la guerra con Holanda. A pesar de su brillantez interior, Luis XIV fracasó en imponerse sobre Europa. Su expansión fue detenida por los estados capitalistas, es decir, Holanda e Inglaterra. Llegado el siglo XVIII, el absolutismo francés entró en una fase de rigidez fiscal. La nobleza, aunque refinada, mantuvo su riguroso estatus feudal y su exención de impuestos. El coste de la intervención en la Guerra de Independencia estadounidense provocó la crisis fiscal definitiva, pues la monarquía era jurídicamente incapaz de gravar a la clase que representaba. Si pensamos en esto como una película de desastres, el hundimiento del absolutismo se debió a que el capitán, es decir, el rey, no podía pedir un salvavidas a la única clase que tenía uno, la nobleza, precipitándose la caída común de la monarquía y la nobleza en la Revolución de 1789. La historia de Francia nos lleva directamente a su gran rival marítimo, Inglaterra, el absolutismo más débil. La monarquía feudal inglesa en la Edad Media fue en términos generales más poderosa que la francesa. Sin embargo, el absolutismo inglés resultante fue el más débil y de más corta duración de Europa Occidental. Enrique VII, tras las guerras de las Rosas entre 1455 y el 85, comenzó una prometedora senda absolutista. El gobierno centralizado se ejerció a través del Consejo Privado y tribunales como la Cámara Estrellada. Enrique VIII consolidó este poder con el Acta de Supremacía y la disolución de los monasterios, expropiando las vastas riquezas de la Iglesia. Sin embargo, el Estado Tudor operaba bajo una limitación fundamental. Inglaterra, por su situación insular, pudo prescindir de un gran ejército permanente o de una máquina militar comparable a los tercios españoles o las compañías francesas.
Los costosos y grandes ejércitos continentales no eran necesarios debido a su geografía, ni eran posibles debido a la escala demográfica y financiera de Inglaterra en comparación con Francia o España. Al no necesitar un gran ejército permanente, el nivel impositivo de Inglaterra se mantuvo notablemente bajo, siendo quizá un tercio o un cuarto del de Francia a principios del siglo XVII. Este bajo nivel impositivo imposibilitó la aparición de una enorme burocracia civil vendible, a diferencia del continente. La administración local recaía sobre la nobleza terrateniente a través de los jueces de paz, integrando a la nobleza en el aparato estatal, pero sin crear un vasto funcionariado real. Mientras los monarcas Estuardo, Jacobo I y Carlos I intentaban imponer un absolutismo de derecho divino y prerrogativa, la estructura social subyacente de Inglaterra se les escapaba de las manos. La alta nobleza y la nobleza terrateniente se habían adaptado rápidamente al capitalismo agrario y mercantil, siendo la sociedad inglesa la más avanzada de Europa occidental, solo después de Holanda. El bajo nivel impositivo y la diferenciación social del campesinado crearon una relativa paz social en el campo. Por lo tanto, la nobleza ya no temía una insurrección rural y, en consecuencia, carecía de interés en la creación de una máquina coercitiva centralizada a disposición del Estado. El absolutismo insular solo podía existir con ingresos débiles si no necesitaba crear un ejército, y su debilidad militar fue la clave de su caída. La crisis estalló cuando la monarquía, incapaz de reunir una fuerza comparable a la del Pacto Escocés, tuvo que convocar al Parlamento para financiar un ejército. La posterior lucha por el control de la maquinaria militar llevó al Parlamento y a la nobleza terrateniente a la guerra civil. Según investigaciones posteriores, el argumento de Perry Anderson de que el absolutismo inglés fue derribado por una revolución burguesa ha sido cuestionado por historiadores como Conrad Russell. Russell y otros académicos señalan que en las causas de la guerra civil fueron predominantemente políticas y religiosas, enfocándose en el quiebre de la confianza entre la corona y el parlamento y los conflictos en torno al puritanismo, en lugar de una confrontación inevitable entre clases sociales por el capitalismo. Dicho esto, continuemos con lo argumentado por Anderson, el cual concluye que el absolutismo inglés fue en última instancia derribado por estas fuerzas internas. Ahora cruzamos el canal y miramos hacia el sur, al corazón del Mediterráneo, Italia. Italia, que irónicamente preparó el terreno para muchas técnicas administrativas y diplomáticas del absolutismo, incluyendo impuestos, deuda consolidada, venta de cargos y embajadas, nunca alcanzó un absolutismo nacional. El determinante fundamental fue el desarrollo prematuro del capital mercantil en las ciudades-estado del norte, como Lombardía y Toscana. La tentativa más seria de establecer una monarquía feudal unificada fue la de Federico II en el siglo XIII. Sin embargo, las comunas del norte, con su superioridad económica y demográfica, financiaron a los enemigos hasta su derrota final. Las ciudades del norte fueron lo suficientemente fuertes para bloquear cualquier reagrupamiento territorial de base rural feudal, pero eran intrínsecamente incapaces de lograr la unificación peninsular por sí mismas. La crisis general del feudalismo en el siglo XIV, combinada con la vulnerabilidad militar de las pequeñas repúblicas ante los ejércitos modernos, condujo al surgimiento de las tiranías urbanas, conocidas como señoríos. Ninguno de los 5 principales estados italianos, Milán, Florencia, Venecia, Roma y Nápoles, tuvo la fuerza para superar a los demás. La proliferación de pequeños principados, podríamos llamarlos microabsolutismos, hizo que Italia fuera incapaz de resistir a las monarquías feudales vecinas. España se impuso, anclada en Milán, Nápoles y Sicilia, coordinando la península bajo la Contrarreforma. Esta dominación extranjera condujo a un retroceso económico y la ruralización de los patriciados urbanos. La unificación nacional solo se produjo mucho más tarde, lograda por la monarquía piamontesa. El Piamonte, la formación social más feudal de la península, desarrolló un absolutismo riguroso y autóctono. Manuel Filiberto, conocido como Testa di Ferro, disolvió los estados en 1560, creó un ejército permanente y centralizó la administración según el modelo francés.
El absolutismo piamontés, aunque tardío, culminando en el siglo XVIII, fue uno de los más coherentes y sirvió de trampolín para la unificación italiana en el siglo XIX. Para terminar este bloque, nos movemos al frío del Báltico, Suecia. El absolutismo sueco se caracteriza por su repentino ascenso en el siglo XVI, precipitado por la amenaza externa danesa y por su base social y económica singular. A pesar de su economía rudimentaria, Suecia se convirtió en una potencia imperial gracias a una combinación única: un campesinado libre y ciudades insignificantes. La amplia expansión de la propiedad campesina independiente hizo imposible la implantación de la servidumbre a gran escala. La nobleza sueca era numéricamente pequeña y en su mayoría modesta, lo que la hacía estructuralmente inadecuada para un asalto frontal contra el campesinado. Gracias a este campesinado libre, Suecia fue el único estado en la Europa renacentista capaz de mantener un ejército con servicio obligatorio, conocido como Husrinbing, pues los soldados reclutados no eran siervos, sino hombres libres. La infraestructura financiera del estado basa no provino de la agricultura, sino de la explotación de los depósitos de cobre y mineral de hierro. Estos metales, vitales para el comercio y la industria de armas, proporcionaron al absolutismo sueco los recursos necesarios para la expansión. Bajo Gustavo Adolfo, entre 1611 y el 32, la monarquía se reconcilió con la nobleza, racionalizó la administración y codificó el Riksdag, la Asamblea de Estados. Suecia irrumpió en la Guerra de los 30 años, convirtiéndose en el árbitro de Alemania y la potencia dominante en el norte de Europa. Sin embargo, el absolutismo sueco padecía de infradeterminación, es decir, de la falta de una presión de clase vital. Era, en cierto sentido, optativo para la nobleza. Esto generó una trayectoria institucional pendular, con recurrentes retrocesos al poder aristocrático, seguidos por restauraciones del poder real. Carlos XI, en 1680, utilizó el Riksdag para abolir los privilegios del Consejo y llevó a cabo las reducciones, recuperando el 80% de las tierras de la monarquía que habían sido enajenadas a los grandes magnates. Impulsó un despotismo total de derecho divino. Su caída llegó con el inmenso esfuerzo militar de Carlos XII en la Gran Guerra del Norte, que culminó en la derrota de Poltava en 1709 y la bancarrota, lo que destrozó el imperio sueco. La autocracia desapareció, dando paso a la era de la libertad, un parlamento aristocrático, hasta que otro golpe de estado restauró el absolutismo en 1772. El absolutismo sueco terminó, curiosamente, con un autócrata que fue asesinado por la nobleza resentida en el 92. La diversidad de los estados absolutistas de Occidente contrasta fuertemente con la naturaleza del poder al este del río Elba. El absolutismo en Europa Oriental se constituyó en un contexto de reacción feudal violenta y presenta una naturaleza estructural fundamentalmente distinta a la de su contraparte occidental. La gran crisis de la economía europea, que se vivió durante los siglos XIV y XV, produjo una represión señorial intensificada al este del Elba durante el siglo XVI. La característica definitoria del absolutismo oriental es que fue la máquina represiva de una clase feudal que estaba consolidando la servidumbre, lo que se conoce históricamente como la segunda servidumbre. Si recordamos, el absolutismo occidental fue una adaptación de la clase feudal que había aceptado la desaparición de la servidumbre. En el este, sin embargo, la coerción fue inmensa y se aplicó desde arriba, necesitando una gran dosis de violencia para implantar un nuevo orden que encadenaba al campesino. El absolutismo oriental fue impulsado por una doble necesidad, una externa y otra interna. La determinación externa fue la presión militar. La lucha de clases interna por sí sola, es decir, la servidumbre del campesinado, no es suficiente para explicar el surgimiento de esta forma de Estado. La superioridad militar de los ejércitos occidentales, con su revolución militar posterior a 1560, obligó a la nobleza oriental a crear una maquinaria estatal centralizada y militarizada para poder sobrevivir. Según investigaciones posteriores, este énfasis de Perry y Henderson en la presión militar externa como el principal catalizador ha sido matizado.
Historiadores como Jerome Blum argumentaron que si bien la amenaza militar moldeó la forma del Estado absolutista, haciéndolo hipermilitarizado, la causa fundamental de la segunda servidumbre y el fortalecimiento del absolutismo fue la oportunidad económica interna para la nobleza. Esta oportunidad se basó en la exportación masiva de cereales a los mercados de Europa occidental, lo que hizo que la nobleza tuviera un interés económico directo en encadenar a los campesinos a la tierra para aumentar la producción. La necesidad de un Estado centralizado fue entonces tanto para la defensa como para garantizar la represión necesaria para mantener un sistema de producción intensivo basado en la servidumbre. Dicho esto, continuemos con lo argumentado en el libro. Señala que si no hubieran centralizado el poder, la fuerza occidental se habría impuesto en la guerra territorial. El principal catalizador de esta amenaza militar fue Suecia, que se convirtió en el martillo del Este, y cuyo impacto formativo se sintió en Prusia, Polonia y Rusia entre 1630 y 1720. Los estados ruso y prusiano adquirieron su forma desarrollada luchando precisamente contra la expansión sueca en el Báltico. La determinación interna radicaba en el campo, la existencia de un problema endémico de escasez de mano de obra rural. Las densidades de población eran muy bajas. Pensemos en Rusia, con solo 3 o 4 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en Francia la cifra era de 40. La principal forma de lucha de clases del campesinado era la huida hacia los nuevos espacios despoblados. El absolutismo se convirtió entonces en una necesidad objetiva para la vigilancia y supresión de la movilidad rural. Este miedo social a las revueltas campesinas y plebeyas actuó como una fuerza que obligó a las aristocracias del Este a la unidad política. La consolidación jurídica de la servidumbre coincidió con el establecimiento político del absolutismo. El Sorbonne ou Lausanne, o como se pronuncie, de 1649 en Rusia, codificó la servidumbre de forma definitiva. En Brandenburgo, el acuerdo de 1653 ligó la aprobación de impuestos para un ejército permanente a la imposición de ordenanzas que ataban a los campesinos a la tierra. Las ciudades fueron decisivamente golpeadas y la supremacía política de la nobleza sobre los burgos quedó asegurada. La militarización extrema fue la norma. La maquinaria militar absorbió la mayoría de los recursos, reflejando su doble función de represión interna y defensa externa. Bajo Federico II en Prusia, el gasto militar consumía entre el 70 y el 80% de los ingresos fiscales. En Rusia, el gasto naval y militar de Pedro I alcanzó el 75% de los ingresos estatales. Este nivel de dependencia militar influyó en la relación entre el poder local y el central. La relación entre la nobleza y la monarquía en el este se caracterizó por las diferencias del feudalismo local que impidieron una integración suave y orgánica con el nuevo Estado centralizado. El feudalismo del este era incompleto. La posesión condicional de la tierra no estuvo realmente arraigada más allá del Elba. En su lugar, predominaba la propiedad alodial y la falta de soberanía fragmentada resultó en la función del poder territorial, personal y económico, en una sola autoridad señorial. Esto otorgó a los señores un poder despótico local inmenso, permitiendo, por ejemplo, la venta de siervos separadamente de la tierra en Prusia y Rusia. Para conseguir la unidad de hierro necesaria frente al peligro externo y campesino, el absolutismo oriental tuvo que crear la relación de servicio que estaba desapareciendo en Occidente. En Rusia, el sistema de propiedad condicional, conocido como pomestier, se impuso desde arriba, obligando a la nobleza a poseer tierras a cambio de servicio militar al zar, una réplica del feudo occidental medieval. A diferencia del vasallaje occidental, el servicio en el este era sin reciprocidad y heterónomo. El noble era un servidor obligado a una obediencia incondicional. Esto se reflejó en la burocracia prusiana y el ejército, que promovían la obediencia cadavérica, sin cuestionar las órdenes. Debido a la debilidad de la burguesía urbana, la venta de cargos tan común en Francia no existió en Prusia ni en Rusia en un volumen considerable. En su lugar, los junkers prusianos fueron incorporados directamente al comisariado de guerra y a la administración militar y civil. En Rusia, Pedro I fusionó a la nobleza con el Estado a través de una tabla de 14 rangos. La trayectoria política de la nobleza en el este fue similar a la de Occidente, tensión en el siglo XVII y armonía en el XVIII,
pero con diferencias cruciales. Polonia es el contraejemplo. La nobleza polaca fue el único país que no pudo generar un Estado absolutista centralizado. La nobleza, sintiendo seguridad externa y gozando de una supuesta aurea libertas, bloqueó la autoridad monárquica con el Liberum Veto en el SEC. La anarquía nobiliaria y su incapacidad para imponer un orden formal desde fuera sobre sí misma condujeron a la impotencia y finalmente a la anexión y reparto por partes de los absolutismos vecinos, Prusia, Rusia y Austria. Esto demostró la necesidad histórica de un Estado centralizado, incluso absolutista, para la supervivencia de la nobleza. En Hungría, la nobleza magiar opuso una resistencia feroz y persistente a la centralización de los Habsburgo, levantándose en armas 4 veces en 100 años. En Rusia y Prusia, las monarquías no enfrentaron grandes rebeliones aristocráticas. El miedo a la insurrección campesina, como las de Racine y Bolotnikov en Rusia, cimentaron la solidaridad de la aristocracia y la monarquía por encima. El siglo XVIII marcó la armonía y reconciliación entre la monarquía y la aristocracia, con el auge del despotismo ilustrado, un fenómeno esencialmente de la Europa central y oriental. Catalina II liberó a la aristocracia de sus obligaciones de servicio de por vida y ratificó sus privilegios mediante la Carta de la Nobleza en 1785. Los absolutismos tardíos del Este se encontraban en su apogeo político y militar, como lo simboliza la partición de Polonia, realizada de forma colectiva y tranquila en desafío a las potencias occidentales. En última instancia, mientras que el absolutismo occidental fue un estado feudal adaptado a la transición hacia el capitalismo mercantil, el absolutismo oriental fue un estado feudal construido sobre la servidumbre y tardíamente sobredeterminado por la presión militar de Occidente. El caso más claro de esta trayectoria fue el de Prusia. El ascenso de Prusia, principalmente Brandeburgo-Prusia, es un caso notable de desarrollo desigual y combinado. Su trayectoria la llevó de ser uno de los territorios feudales más atrasados y pequeños del Báltico a convertirse finalmente en el mayor estado capitalista industrializado del continente. Durante el siglo XVI, Brandeburgo era un remanso provincial sin poder principesco notable, dominado por un sistema de estados descentralizado controlado por los Junkers, la nobleza agraria. La irrupción del absolutismo fue una respuesta directa e inmediata a la presión militar externa. La Guerra de los 30 años y la expansión sueca provocaron una crisis. Los ejércitos suecos ocuparon Brandeburgo, sometiéndolo a exacciones fiscales despiadadas y liquidando los privilegios tradicionales de los estados de los Junkers. El gran elector, Federico Guillermo I, forjó la base duradera del absolutismo prusiano a partir de esta coerción externa. En 1653 se selló un pacto fundamental entre la monarquía y la aristocracia agraria. La nobleza votó los impuestos necesarios para sostener un ejército permanente y a cambio el elector decretó ordenanzas que ligaban irremisiblemente a la fuerza de trabajo rural a la tierra, codificando y normalizando la servidumbre. La nobleza quedó exenta de impuestos directos y la carga fiscal recayó sobre las ciudades y los campesinos. La militarización extrema fue la piedra angular de la autocracia de los Hohenzollern. La burocracia prusiana nació como una rama del ejército. El Comisariado General de Guerra se convirtió en el órgano supremo del absolutismo, fusionando las funciones de hacienda y guerra. Bajo Federico II, el gasto militar absorbía entre el 70 y el 80% de los ingresos fiscales del Estado. El absolutismo prusiano no recurrió a la venta de cargos, debido a la debilidad de la burguesía urbana. En su lugar, los Junkers fueron incorporados directamente y de forma rigurosa al aparato estatal, especialmente al ejército. La administración rural se apoyó en los consejos de los Junkers, que formaron la aristocracia más fiel y disciplinada de Europa. Bajo Federico II, Prusia se transformó en una gran potencia. La conquista de Silesia entre 1740 y el 45 fue el momento estratégico crucial, ya que era la provincia más próspera e industrializada de Europa Central. El absolutismo prusiano sobrevivió a la vasta coalición que buscó borrarlo del mapa durante la Guerra de los 7 años entre 1757 y el 63, demostrando la formidable eficacia de su estructura estatal. El despotismo ilustrado de Prusia mantuvo firmemente la servidumbre.
El punto de inflexión definitivo se dio en 1815, cuando Prusia recibió Renania-Westfalia, la zona natural del capitalismo alemán. Esta adquisición transformó al Estado, dotándolo de la base económica industrial que, combinada con la reconversión de los Junkers a la agricultura capitalista en el este, culminaría en la unificación alemana bajo Bismarck. La historia de Prusia, basada en la unidad y el servicio, contrasta con el contraejemplo de Polonia, la República Nobiliaria, que unió la corona polaca con el Gran Ducado de Lituania. Polonia es el único gran país de Europa Oriental que no pudo generar un Estado absolutista centralizado, sufriendo un colapso político que la borró del mapa. La nobleza polaca, conocida como la Szlachta, o como se pronuncie, consiguió el control político temprano. Obtuvo inmunidad fiscal con el privilegio de cosice en 1374, limitó el poder real al prohibir la recaudación de impuestos o el reclutamiento de tropas sin su consentimiento. Tras la extinción de la dinastía Jagellón en 1552, la monarquía se hizo electiva y el rey quedó privado de poder sustancial. El ejército central se redujo a una fuerza minúscula de unos 3.000 hombres. La monarquía institucional reinó. La aristocracia estaba profundamente dividida económicamente, con magnates que poseían ejércitos privados. La introducción del liberum veto en el siglo XVII permitió a cualquier noble disolver la Asamblea Central, el Sejm, con un solo voto negativo. Esto institucionalizó la anarquía nobiliaria y bloqueó toda capacidad de gobierno centralizado. A diferencia de Prusia y Rusia, Polonia no experimentó una presión militar significativa hasta que fue demasiado tarde. Cuando la presión llegó, el Estado ya estaba terminalmente debilitado por la anarquía nobiliaria. El diluvio sueco entre 1655 y el 60 causó una inmensa destrucción y despoblación. La guerra con Rusia condujo a pérdidas territoriales y Polonia fue incapaz de asegurar la Prusia Oriental, comprometiendo su acceso al Báltico. Según investigaciones posteriores, la conclusión de Perry y Anderson de que el destino de Polonia demostró la racionalidad histórica del absolutismo para la supervivencia de la nobleza es una visión fuertemente determinista. Historiadores como Piotr Kieniewicz argumentan que el colapso no fue una prueba de la necesidad histórica de la autocracia, sino el resultado de fallas políticas específicas. La incapacidad de la Szlachta para reformar el sistema del liberum veto y la ambición de sus vecinos absolutistas, que explotaron una debilidad político autoinfligida. Dicho esto, continuemos con lo argumentado en el libro, el cual concluye que la impotencia militar de Polonia y su debilidad institucional la convirtieron en el objetivo de Prusia, Rusia y Austria. El primer reparto ocurrió en 1772 después de la derrota de la Confederación de Bar, perdiendo Polonia el 30% de su territorio. Aunque hubo reformas tardías que intentaron abolir el liberum veto y aumentar el ejército en la Constitución de 1791, Rusia, apoyada por Prusia, invadió de inmediato. Esto llevó al segundo reparto en 1793 y al tercer reparto en el 95, que liquidaron completamente la República Nobiliaria. La nobleza polaca, al preservar celosamente los derechos individuales contra cualquier dinastía, cometió un suicidio colectivo. El Estado austriaco de los Habsburgo es el reverso constitucional de Polonia, pues se basa en el principio dinástico como principio organizador exclusivo. Se clasifica como un absolutismo del este porque, a pesar de su naturaleza híbrida, la servidumbre era la condición predominante de la agricultura en la mayoría de sus tierras. La dinastía Habsburgo trasladó su foco al este tras fracasar en la unificación de sus tierras. Las coronas de Bohemia y Hungría fueron adquiridas en 1526 tras la derrota de los Jabellón por los turcos. La lucha contra el poder otomano en los Balcanes fue una constante de los Habsburgo. Bohemia fue la base del absolutismo interno. La rebelión de sus estados en 1618 fue aplastada en la Montaña Blanca en 1620. La vieja aristocracia checa fue diezmada y una nueva nobleza cosmopolita fue instalada. El campesinado checo fue sometido a la segunda servidumbre. Bohemia se convirtió en la base económica más lucrativa y segura del absolutismo vienés. En contraste, la nobleza magiar en Hungría opuso una resistencia feroz y persistente a la centralización, levantándose en armas repetidamente. Aunque las victorias austriacas contra los turcos aseguraron a los Habsburgo como monarquía hereditaria, los privilegios de los estados magiares
fueron mantenidos. Hungría preservó una extrema descentralización aristocrática. El absolutismo austriaco, incluso en su apogeo, careció de la solidez de sus rivales. No existía una clase señorial unificada, y la diversidad de las noblezas fue una fuente de debilidad. Viena no desarrolló una nobleza de servicio profesional masiva como Prusia, ni un sistema de venta de cargos como Francia, sino que dependió del clero católico en la administración, lo que condujo a una burocracia confusa. Las humillantes derrotas ante Prusia, especialmente cuando Federico II conquistó Silesia, precipitaron los intentos de reforma de María Teresa y José II. El programa de José II fue el más radical del este, aboliendo formalmente la servidumbre en 1781 y buscando una integración unitaria del imperio. Sin embargo, el radicalismo de José II aisló a la monarquía de la nobleza. Tras su muerte en 1790, hubo una reacción señorial generalizada y Hungría recuperó sus privilegios. El absolutismo austriaco sobrevivió a las revoluciones, pero las derrotas militares ante Francia en 1859 y Prusia en el 66 demostraron su debilidad estructural. El compromiso de 1867 creó la monarquía dual Austria-Hungría. Este acto concedió a la nobleza magiar un poder interno completo, consolidando su hegemonía y asegurando que se convirtiera en el ala militante y dirigente de la reacción aristocrática del imperio. Austria, a diferencia de Prusia, no completó su transición a un Estado capitalista nacional, sino que se inclinó cada vez más hacia el este, manteniendo estructuras arcaicas hasta su colapso en la Primera Guerra Mundial. En contraste, el absolutismo ruso, el zarista, se destacó por ser el más duradero de Europa, sobreviviendo intacto hasta el siglo XX. Su desarrollo fue un caso particular dentro del campo histórico común de Europa Oriental. El absolutismo ruso se construyó sobre la base de la servidumbre. Una nueva era de recuperación y expansión económica comenzó alrededor de 1450, durante la cual la extensión del Estado moscovita se multiplicó más de 6 veces. Iván III, finales del siglo XV, echó los primeros cimientos del absolutismo ruso con la inauguración del sistema de Pomesier, una posesión de tierra condicionada a la prestación del servicio militar al soberano. El impulso hacia un Estado centralizado fue más temprano que en otros países orientales, debido a la presión continua de los tártaros y turcomanos. A partir del siglo XVI, sin embargo, la amenaza militar del oeste, especialmente Suecia, fue siempre mucho mayor. El reinado de Iván IV, el Terrible, estuvo dominado por las guerras de Livonia. Sus victorias quebraron el poder tártaro en el este, pero su derrota occidental condujo a una catástrofe que arruinó a la sociedad moscovita y provocó un éxodo desastroso del campesinado. En un intento desesperado de contener el caos social, Iván IV prohibió los movimientos campesinos en 1581. El colapso económico en 1580 culminó en el caos político del periodo de trastornos entre 1605 y el 13, que incluyó rebeliones campesinas. Las grandes insurrecciones populares, como la de Bolotnikov, funcionaron como una advertencia que cimentó la solidaridad de la aristocracia feudal. Disturbios urbanos y revueltas campesinas llegaron a la convocatoria del Zemsky Sobor, que promulgó el Sorbonne Ulosenie en 1649. Este código legal codificó y universalizó la servidumbre de forma definitiva, anuló todos los límites para la recuperación forzosa de los campesinos fugitivos y fusionó a la pequeña nobleza con el Estado central. Confirmó la obligación de todas las tierras nobles respecto al servicio militar. El sistema medieval de estados desapareció en la década siguiente, sin clamores. El zarismo se caracterizó por una militarización extrema de su aparato. La autocracia de Pedro I se forjó y se puso a prueba en la lucha contra el imperio sueco. Pedro I impuso la obligación universal de servicio al Estado para todos los nobles a partir de los 14 años, fundiendo la jerarquía feudal y la burocracia. Los gastos militares y navales de Pedro I ascendieron al 75% de los ingresos del Estado. Además, profundizó la servidumbre. Los siervos quedaron atados a la persona de su señor más que a la tierra, pudiendo ser vendidos, al igual que los Leibeigenes prusianos. Tras la muerte de Pedro I, la nobleza ya estaba sólidamente integrada. Catalina II dirigió una armoniosa reconciliación. Liberó a la aristocracia de sus obligaciones de servicio de por vida, anuladas en 1762,
y ratificó sus privilegios mediante la Carta de la Nobleza en 1785, asegurándoles el control jurisdiccional sin reservas de su fuerza de trabajo rural. La fuerza del absolutismo ruso se reveló en su expansión territorial y fue la principal promotora y beneficiaria de los repartos de Polonia, aumentando el imperio en 520.000 kilómetros cuadrados. El zarismo era un estado feudal que sobrevivió hasta que fue derrocado por una revolución proletaria en 1917, que seguramente conoce. La formación social rusa en el siglo XX estaba dominada por el modo de producción capitalista, pero el Estado ruso seguía siendo un absolutismo feudal. El absolutismo ruso sacó su gran fuerza de la capacidad de importar y apropiarse la tecnología más avanzada del mundo industrial, financiando y construyendo gran parte del sistema ferroviario y la industria. Según investigaciones posteriores, la visión de Perry y Henderson de que el zarismo seguía siendo un absolutismo feudal intacto hasta el siglo XX ha sido complejizada. Historiadores como Alexander Hershchenkron y otros analistas de la economía rusa tardía han señalado que el rol del Estado no era simplemente feudal, sino el de un Estado imperialista tardío que utilizaba su poder coercitivo para impulsar una industrialización forzada. Sus arquitectos, como White, se vieron obligados a financiar el capitalismo de Estado a través de préstamos y la explotación campesina, no por un simple atavismo feudal, sino para competir en el sistema capitalista global. Dicho esto, continuemos con Anderson, el cual concluye que la derrota en la Guerra de Crimea entre 1854 y el 56 obligó a la abolición de la servidumbre por Alejandro II en 1861. Sin embargo, esta reforma fue lucrativa para la nobleza y no significó el fin de las relaciones feudales en el campo. La Primera Guerra Mundial expuso la fragilidad del zarismo. El aparato zarista, que solo representaba a un puñado de terratenientes feudales, fue derrocada en febrero de 1917. El Imperio Otomano es una formación social singular que sirvió como un contraste fundamental para comprender la especificidad del absolutismo europeo, ya que se mantuvo siempre como una intrusión islámica en el continente. El Estado turco tenía una estructura social que lo alejaba de las normas europeas. El fundamento económico del despotismo otomano era la ausencia prácticamente total de propiedad privada de la tierra. Toda la tierra cultivable era considerada patrimonio personal del sultán, conocido como mir. Como resultado, no podía existir una nobleza estable y hereditaria. La riqueza y el honor eran funciones directas de la posición en el Estado. El estrato superior del gobierno estaba formado por esclavos. Este sistema reclutaba niños varones de poblaciones cristianas de los Balcanes para ser islamizados y entrenados para altos puestos en el ejército, los genízaros, o la administración. La paradoja de una sinarquía de esclavos se explica porque al ser el sultán el dueño último de la tierra, ser su propiedad humana no era degradante, sino un camino hacia el poder y el privilegio. La tierra era concedida a funcionarios y soldados como beneficios condicionales, los tímars. Durante los siglos XV y XVI, este sistema significó que el campesinado de los Balcanes, raya a menudo cristiano, estaba liberado de la creciente degradación servil impuesta por los señores cristianos, pues la puerta controlaba las rentas y las prestaciones de trabajo eran reducidas o abolidas. La ley sagrada, la Sharia, mantenida por los ulemas, generaba una extrema indeterminación jurídica sobre la tierra, al atribuir al soberano su propiedad. La expansión otomana fue impulsada por la conquista militar perpetua. Su decadencia comenzó cuando esta expansión fue detenida. El fin de la expansión socavó la base del sistema, causando la desintegración de Pshirme y el Timar. En el siglo XVII, la disciplina de los genízaros se desintegró, convirtiéndose en una milicia hereditaria de artesanos urbanos. La decadencia de la autoridad central llevó a la proliferación del arrendamiento de impuestos. En el siglo XVIII, el timar fue reemplazado por el sistema de propiedades vitalicias y finalmente el sistema chiflik. Bajo el chiflik, la condición del campesinado balcánico se hundió en la miseria común, similar al resto de Europa Oriental. Los labradores, en la práctica, estaban atados a la tierra y podían ser recuperados legalmente. Este proceso fue impulsado por la producción comercial de cereales y algodón para la exportación a Occidente. Pensadores occidentales como Montesquieu y Bernier concluyeron que el monopolio legal del sultán sobre la tierra
y la consecuente ausencia de propiedad privada era la clave de su despotismo y la causa de su atraso y estancamiento, diferenciándolo del desarrollo europeo. Según investigaciones posteriores, esta conclusión de Perry y Anderson, que se alinea con la tradicional tesis del despotismo oriental, ha sido fuertemente criticada. Historiadores como Alik y Nalsik han demostrado que la noción de una ausencia total de propiedad privada es simplista. La estructura compleja de la tierra, Miri, Waqf y otras formas de tenencia, permitió la formación de élites locales con poder de facto sobre la tierra. El desarrollo del sistema Chiflik en el siglo XVIII, que creó grandes propiedades rurales y una segunda servidumbre tardía, fue una señal de que el Imperio Otomano se estaba acercando a las dinámicas socioeconómicas del resto de Europa Oriental, no que estuviera estancado en un despotismo monolítico. Dicho esto, continuemos con lo argumentado por Anderson, que señala que los intentos de reforma interna, como el Tanzimat y la presión de las potencias europeas, no lograron reconstruir el imperio. El Imperio Otomano se desintegró y desapareció tras la Primera Guerra Mundial. Y con esto concluimos nuestro análisis de las trayectorias del Estado absolutista. En última instancia, la monarquía absoluta emergió como un aparato feudal reorganizado cuya función fundamental fue mantener el dominio de la nobleza en un periodo de transición económica. Su geografía trazó una divisoria histórica. En Occidente, actuó como un motor que disolvió la servidumbre y protegió la transición mercantil. En Oriente, fue la máquina coercitiva que la consolidó, dando paso a la segunda servidumbre. El absolutismo no fue la cuna del capitalismo, sino su marco político reaccionario final, cuya caída en los siglos XIX y XX marcó el fin de la dominación aristocrática y el triunfo de la sociedad burguesa.